Vamos entonces al espacio de debate, regulación y políticas públicas. Este es el panel número 4, sobre actualidad regulatoria del sector TIC, infraestructura pasiva, inmuebles, portabilidad fija y DNU 690. La primera pregunta es para vos, tiene que ver con el balance que hace el COPITEC sobre el reglamento de compartición de infraestructura pasiva y sobre la normativa de instalaciones en edificios que se publicaron en 2021. Había mucha expectativa del sector con estas dos medidas. Un poco la idea es saber de qué manera se desenvolvieron en la práctica. El Consejo durante muchos años trató de sacar este reglamento de instalaciones dentro de los edificios. Se logró el año pasado. De parte del Consejo lo que hizo fue circular el documento a los consejos profesionales del interior del país, no solo con los consejos de ingeniería electrónica, sino también a los de civil y arquitectura, que tienen mucho que ver con esto, porque este reglamento, digamos que tiene dos patas. La pata de lo que son nuevos edificios, que ya entonces se tenga en cuenta esta condición que fija el reglamento, y en los viejos edificios, cuando empiezan a llegar la fibra y los nuevos servicios, tratar de adecuarlo en el marco que se pueda, porque la realidad es que en muchos casos no se va a poder, pero bueno, es tratar de que haya una sala específica para poner los sistemas estos FTTH y todas las nuevas tecnologías que vienen. El Consejo puede hacer eso. Después, desde el punto de vista control, eso ya le corresponde a la ENACOM, que realmente realiza el control. Lo que sí sería interesante que la ENACOM exija que los proyectos tengan la firma de un profesional matriculado, de manera que por lo menos esté bajo el ámbito de que eso se ha hecho siguiendo las reglas de la buena ingeniería. Eso sería, claro, digamos, lo que nosotros proponemos. Respecto a la infraestructura pasiva, nosotros pensamos que es una solución para no superponer inversiones. Argentina ha tenido, en la época del despliegue de 3G, en los inicios de los 2000, se superponían estructuras. Entonces en ciudades chicas aparecían 4 torres, cuando perfectamente con una torre se podría haber solucionado el tema. Yo creo que tenemos que aprender de los errores, no gastar inútilmente y realmente las empresas compartan infraestructura. Yo creo que además que la situación económica va a hacer que esto sea mucho más rápido, porque la realidad es que las inversiones son muy grandes y entonces yo creo que, como decía recién Mariana, hay ciudades grandes donde sí va a haber mucha competencia, pero hay mucha ciudad chica en el interior del país donde hay casi un solo operador. Y creo que eso se va a mantener. La realidad es que a las grandes les interesa nada más que las grandes ciudades. Vamos a ser realistas. Entonces también creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es como estamos viendo nosotros el panorama. Está hace muy poco y bueno, ahora ya le corresponde al Estado poner los controles necesarios y nosotros ofrecemos a nuestros profesionales para que certifiquen en todo el país que se está cumpliendo esto con un certificado de encomienda profesional, como se realiza en otros trámites que se realizan ante la ENACOM. Lo de la presencia de profesionales matriculados forma parte de la normativa, ¿no? ¿Eso no se está cumpliendo?
hay muy poco todavía puesto. Está muy, todavía no se ha puesto mucho, pero lo que pasa es que también eso también tenés que controlarlo, ¿viste? Entonces, como pasa siempre, si no queda escrito y después nadie controla nada. Entonces, lo Seguro. ideal es eso, la parte del control. Yo creo que muchas situaciones se producen porque hay falta de control. O sea, esa es lo que nosotros vemos desde el Consejo Profesional. Si hubiese más control en lo radioeléctrico, en todos los ámbitos, yo creo que la cosa estaría un poquito más controlada. ¿Cómo se ve desde la óptica de ustedes esto de el reglamento de compartición de infraestructura pasiva? Y te agrego el tema del reglamento de interconexión de redes para la actividad del sector. ¿Qué balance están haciendo ustedes de estas dos medidas? Lo que nosotros vemos es que hay una verdadera descoordinación regulatoria en Argentina, ¿no? Argentina ha logrado en el año 2014 tener una ley muy buena y una ley que fue consensuada por ambas cámaras, que fue la Ley Argentina Digital del 2014, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue una ley que estuvo todo el mercado de acuerdo, y de acuerdo estuvo la sociedad, y sin embargo esa ley no se está cumpliendo, y aparecen desde el 2014 hasta hoy montones de parches, incluido un parche como el DNU 690, que no tuvo ningún consenso, digamos, en el sector, y donde no trajo ninguna ventaja, que la verdad que es muy difícil, digamos, desarrollarse de esa forma. De todas formas, la situación es que Argentina es un país que requiere enormemente comunicaciones, y el pueblo argentino compra y compra comunicaciones, con lo cual es un muy buen negocio dedicarse a las comunicaciones, y lo decimos por experiencia propia. Todo lo que estamos acá sabemos que las comunicaciones en Argentina son un muy buen negocio y se pueden desarrollar. A pesar de que no existen aquellas acciones como coparticipación de infraestructura, donde hoy evidentemente todos aquellos que tienen accesos a través de posteados, a través de cableados subterráneos, ninguno de ellos tiene la obligación o no tiene de poder permitir que otros operadores utilicen la infraestructura instalada. ¿Esto qué hace? Esto hace generar infraestructuras superpuestas, que esas infraestructuras superpuestas siempre, indefectiblemente, la termina pagando el pueblo argentino. Con lo cual, esta descoordinación es lo que no permite que las empresas de comunicaciones inviertan mucho más. Yo diría 3 o 4 veces más que lo que están haciendo. Está claro que en el interior del país, como en las grandes ciudades, en todo el territorio nacional, todas las empresas de comunicaciones, tanto aquellas que pertenecen al oligopolio, que tiene más del 90% del mercado, como las más de 1.500 empresas que tienen menos del 10% del mercado, todas están reinvirtiendo el dinero en comunicaciones. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque son patriotas? No, de ninguna forma. Lo hacen porque las comunicaciones son un buen negocio. Ahora, si el Estado Nacional estuviera presente, si el Estado Nacional estaría a favor del pueblo, las inversiones que existirían en el sector serían enormes, enormes, porque todo el mundo quiere hacer negocios en Argentina, porque Argentina está carente de comunicaciones. Con lo cual, lo que yo digo es, tenemos una ley, esa ley funciona, apliquemos esa ley y no inventemos más nada, hasta que nuevamente llegue otra ley que pueda ser superadora de la ley que existe. Pero yo lo que no entiendo es por qué los argentinos no cumplimos la ley 27.078, que habla de colaboración, habla de compartir infraestructura. Las inversiones lloverían si se pudieran utilizar todas las infraestructuras instaladas, y aparte, ninguno de los hogares de Argentina quieren que le lleguen 3 o 4 servicios que le agujeren toda su caja. Eso está escrito en la ley 27.078. Yo creo que nadie conoce la ley 27.078. Creo que
Hoy las autoridades nacionales, provinciales y regulatorias no conocen la ley 27.078 y realizan acciones separadas como si la ley no existiera. La verdad es que si los argentinos seguimos en esta situación donde la ley no existe y cada tanto vamos emparchando regulatoriamente solamente en función de dar un trabajo de marketing, realmente es muy difícil el desarrollo para las empresas. Aún así, sobre todo en el interior del país, donde realmente existe en el interior de la Argentina, empresas que se dedican a llevar servicios de altísima calidad y que lo hacen con sus recursos, lo que también es un error de no entender la ley, porque desde el año 2000 hay un acceso al servicio universal, hay un fondo del servicio universal que está asignado para que el interior del interior, aquel lugar donde no es negocio, sea financiado por el 1% de todas las compañías del país que pagamos regularmente todos los meses. Pagamos eso, pero eso no llega al interior del interior. Entonces, si hace 20 años que no cumplimos la ley del servicio universal, si hace 8 años que no cumplimos la ley 2014, la pregunta sobre cómo estamos regulatoriamente, yo diría ilegales. Yo digo, hoy el Estado es ilegal, no aplica la ley vigente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, despacio y con tranquilidad, es una ley vigente que tenga que ver que la interconexión esté dado por el reglamento de interconexión, que la infraestructura de los edificios esté dado por el reglamento de infraestructura de los edificios, que el servicio universal, el dinero llegue a quienes tiene que llegar, que la ley 2014, que dice que todas las infraestructuras pasivas tienen que estar a disposición a todo aquel que lo requiera a valores razonables, pagados razonablemente, tiene que suceder. Entonces, digo, esto es mucho más simple que todo lo demás. Es tan simple como que cumplir la ley es un muy buen negocio, tanto para las empresas como para el pueblo argentino. El gobierno está preparando ahora la asignación de frecuencias para 5G y el reglamento de esa tecnología. ¿Cuál es la expectativa del Copitec de esas novedades y cuáles deberían ser las características a tener en cuenta en una regulación que apunte a asegurar la conectividad en todo el país, ¿no? Nosotros como Consejo Profesional siempre ponemos todos nuestros profesionales que conocen mucho del tema a disposición de las autoridades. Lamentablemente no tenemos respuesta. Lamentablemente, entonces salen cosas cocinadas, no se sabe dónde, que tienen errores. Pero después modificar una resolución es mucho más complejo que no hacerlo y que salga consensuada de entrada. ¿Puedes decir específicamente cuáles son esas cosas que tienen errores? Los errores, hay muchos temas espectrales, atrasos en el cuadro de atribución de bandas, siguen existiendo servicios que no existen más, sigue existiendo paging bidireccional, delirio, mensajería rural, no existe más. Y nosotros hemos ofrecido trabajar para ayornar todo eso. No nos dan bolilla. En 5G, lo que estamos, igual que los Wi-Fi 6 GHz, son un tema fundamental, mucho más barato que 5G, pero mucho más barato. Pero vayamos a 5G. Lo que nosotros decimos, vayamos para donde va el mundo. Elijamos las bandas que se están eligiendo en el mundo. Porque si no, vamos a hacer como nos pasó años atrás, ustedes no habían nacido, cuando se eligió Palene para televisión color, que lo único que teníamos éramos nosotros, Palene. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que ser coherentes. Nuestro mercado no es un mercado grande, entonces vayamos siguiendo los lineamientos que por lo menos tiene la región 2 de UIT. Región 2 de UIT. Entonces, el otro punto, despliegue de 5G, va a ser un despliegue, yo considero, muy lento. ¿Por qué razón? Costos. Acá no se fabrica nada. Si se cumple con lo que se está diciendo,
que el dólar no se tiene que atrasar frente a la inflación, vamos a llegar con un dólar, si tenemos 50% de inflación, un dólar oficial de 160 pesos. Hay que invertir con un dólar de 160 pesos. ¿Mm? ¿Qué costo va a tener ese servicio? Tenemos ya algunas experiencias. Elon Musk sacó la licencia para el SpaceX. Ahora, el servicio de satelital de Internet vale $100 mensuales. Aunque fuese el dólar oficial, estás hablando de 11.000 pesos. Si le ponemos, te lo exigen pagar por tarjeta, te vas a casi 20.000 pesos. ¿Quién lo puede pagar? Empresas. El público no. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta por la situación en que estamos. Nosotros no fabricamos nada, con lo cual es toda salida de divisas del país. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Todo el equipamiento que se traiga de 5G es todo equipamiento importado. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Una cosa es el país que fabrica y otra cosa es el que no fabrica. Entonces, en esa situación tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, empresas grandes de 5G tenemos 3. Tenemos 3, de los cuales una está en venta en toda Latinoamérica. ¿Esa empresa va a invertir en 5G? Si está poniendo en venta toda Latinoamérica, excepto Brasil. Entonces son cosas que hay que ponerlas todas en la balanza. Las empresas chicas les va a ser muy difícil llegar a poner 5G, muy difícil. Y además, en todo esto está el complemento internacional de la guerra en Europa. Entonces, también es otro tema. ¿Quién nos va a financiar? Entonces, bueno, eso es como lo ve el Consejo y lo veo yo personalmente, que es una situación que va a estar muy compleja el despliegue de redes 5G. Yo creo que van a ser temas muy puntuales, posiblemente haya temas para la parte industrial, algunos despliegues en algunas grandes ciudades, pero creo que 5G viene despacio, a mi entender. Porque ojo que se atrasó en el mundo, ¿eh? No solo estamos atrasados nosotros, y en Europa por lo menos dijeron hace unos años que los principales despliegues iban a ser el transporte público y algunos temas industriales. Están hablando de eso. Y los bancos pusieron freno diciendo, hasta acá llegamos, porque acá hay que tener en cuenta pandemia, 2 años de pandemia y ahora guerra. Es una situación no esperada en el mundo. Entonces todo es inflación a nivel mundial. Entonces está el viejo dicho, cuando los países desarrollados se resfrían, nosotros tenemos pulmonía doble. Entonces, tengamos en cuenta esa situación también. Pero porcentualmente, que Estados Unidos ha pasado de 1% a 7% de inflación, estás hablando del 700% de aumento de inflación. Es como si nosotros pasásemos del 50 al 350. Entonces, ojo con lo que estamos viendo a nivel global. Para que le quede clara cuál es la agenda regulatoria de las empresas asociadas a CATIP, además de lo que tiene que ver con el 690 y de la Ley Argentina Digital, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son las demandas regulatorias de las empresas? Que haya una participación, digamos, del ente regulador que facilite las inversiones y que facilite y ponga la cancha pareja entre el oligopolio y las empresas pymes, cooperativas y SAPEM del interior del país y de las ciudades más importantes. La realidad es que cada vez no solo soy presidente de CATIP, sino que también soy director de CABASE y tengo una relación con todas las cámaras del sector. Cada vez que hay una reunión en una cámara pyme, está lleno de oportunidades, está lleno de empresas pequeñas que deciden invertir en Argentina y deciden invertir el dinero propio. Un dinero propio, no un dinero de otros inversores. Quiere decir que confían, las pymes argentinas confían en el mercado argentino y lo hacen porque son inteligentes y por eso hace más de 40, 50 o 60 años
que están en Argentina y no les va nada mal. Lo que digo es, Argentina es un muy buen lugar donde invertir, y el problema es que el gobierno debería tomarse el trabajo de entender y apoyar a las pymes, a las cooperativas y a las APEM, y regular básicamente en lo que se refiere a nivelar en interconexión. Por ejemplo, en interconexión es una situación, digamos, donde los expedientes duermen años y años. En defensa de la competencia, los expedientes duermen años y años, y las empresas siguen manteniendo este posicionamiento regulatorio que no tiene respuesta de parte del Estado. Inclusive, el decreto DNU 690 lo único que trajo es un mayor caos, ¿sí? Donde en última instancia no se benefició porque se judicializó absolutamente por no haber consultado ni siquiera a las pymes argentinas nacionales. O sea, el DNU 690 se hizo sin hablar con nadie, y eso no es posible. Para poder realizar una ley, un DNU de urgencia, es muy necesario charlar con aquellos que ponen el dinero en Argentina, mucho más si son argentinos. Entonces digo, ¿cómo es posible? Es evidente que el DNU 690 unió a todo el sector de las comunicaciones, porque nadie está de acuerdo con el DNU 690. ¿Sí? Absolutamente nadie, ni siquiera los funcionarios están de acuerdo con el DNU 690. Y vuelvo a lo que dije al principio, ¿para qué el DNU 690 cuando se podía haber aplicado la ley de Argentina Digital, que fue promulgada por un gobierno del mismo signo político que el que estaba? Digo, si había una ley que había sido consensuada por todo el Congreso, ¿cómo es posible que no se aplique y se quiera inventar, sin preguntarle a nadie, ni a un diputado, ni a nadie del sector, esas situaciones? Y en materia de competencia, Argentina cada vez tiene menos competencia, sobre todo en el segmento móvil. En el segmento móvil, el oligopolio es enorme. Y la realidad es que más allá de tibios intentos, no existe una verdadera voluntad de sumar operadores regionales que estén dispuestos a invertir en alta tecnología para competir en el segmento móvil, que seguramente, como lo hacen ahora, no tendrán una participación en el mercado importante, pero sí tienen un conocimiento de su territorio, tienen un conocimiento de la Puna, tienen un conocimiento de la Patagonia, tienen un conocimiento de la ciudad de Buenos Aires, tienen un conocimiento de la costa, que va a permitir que la competencia se realice en forma regional. Esto funciona en todos los lugares del mundo. No estamos inventando el dulce de leche. La competencia, ¿sí?, en un sistema capitalista como el que nos gobierna, es la forma que existe para que el regulador tenga una alternativa a las voces del oligopolio. Si no, de esa forma el regulador lo único que puede escuchar es un cuento de 3 guionistas. ¿Sí? Entonces tenemos un cuento de 3 guionistas. Sería muy bueno que aparezca un cuarto guionista que pudiera competir regionalmente, utilizando sus redes, utilizando sus inversiones, utilizando su fibra óptica, desarrollando y dando trabajo en cada uno de los lugares, ¿sí?, que a lo sumo puede competir de 0 a 5% del mercado, que no va a dañar de ninguna forma las cuentas. Ese sistema virtuoso de competencia es un sistema virtuoso que aplica la FCC en Estados Unidos, que aplica Europa, aplica a todo el mundo para poder desarrollar un contrapeso entre el oligopolio y las pequeñas empresas regionales. Argentina necesita desarrollar a las pymes para que exploten en cada lugar donde están trabajando y donde realmente conocen palmo a palmo. No es más importante la
el interior que la ciudad o la ciudad que el interior. El que sabe manejar la ciudad, que maneje la ciudad. Y el que sabe manejar la puna, que maneje la puna. Entonces, de esa forma, en ese sistema virtuoso, conjunto con el oligopolio, porque es muy importante, porque son muy importantes que existan, lo que es importante es que el Estado permita mayor competencia y desarrolle un marco regulatorio que permita viabilizar inversiones que tanto los argentinos como extranjeros quieren realizar en Argentina. Y lo vuelvo a repetir, no lo hacen porque son ONGs, lo hacen porque invertir en Argentina es un muy buen negocio. Y como decía un viejo amigo mío, hacer negocios y ser patriota no es incompatible. Retomando lo que decías antes de 5G y el marco internacional, te había preparado una pregunta para vos que es de qué manera se reconfiguraron los problemas que había ya con la cuestión internacional a partir de la guerra y de la influencia en la cuestión energética y en la economía global. Vos hace poco decías en un foro que el país supone cuidados importantes el desafío de la 5G porque el país no es generador de energía y por la propia situación global, ¿no? ¿De qué manera se profundizaron estos problemas a partir de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, fundamentalmente? Vamos al tema energético. Nosotros estamos sentados sobre el triángulo de oro del litio, que es lo que se viene. Nosotros en el Consejo Profesional hemos armado una comisión específica para trabajar sobre energías alternativas. Ahora, la idea no es nada más que proveer la sal de litio, es tratar de hacer las baterías de litio, con lo cual tenés un rendimiento de 10, 15 veces más de que vender el litio solo. Ese punto uno. Respecto a lo de 5G, tenemos que ser muy cuidadosos porque todavía el tema está realmente en pañales. Entonces, a nivel mundial, no es que hay despliegues fenomenales de redes 5G, no los hay. Fíjense que están acá, a veces a la gente se le mete un verso. Se están vendiendo teléfonos, dice, con posibilidad de 5G. Si no hay redes. Teléfonos que valen 200.000 pesos. Ay, me compré un último modelo, 5G. ¿Y para qué? Si cuando van a poner 5G acá, van a ser dentro de 3 años con suerte. Entonces, seamos coherentes. Lo mismo, el tema, ¿se va a compartir infraestructura de 5G? ¿No se va a compartir infraestructura de 5G? Estamos también en el medio de la pelea China-Estados Unidos con el tema de Huawei fundamentalmente y las empresas europeas. ¿Para dónde nos vamos a volcar? ¿Vamos a hacer un miti-miti? Entonces, ahí también tenemos también que tenerlo en cuenta, esa situación internacional. Entonces, los bancos a nivel mundial están reticentes a poner plata si ven que el market share no da. ¿Por qué se quiere ir Telefónica de Argentina y de Latinoamérica? Porque el ARPU, que es lo que sacan por abonado, no le cierra. Fíjense ustedes que un postpago en Estados Unidos o en Europa, 60, 80 euros. Acá nada más, acá tenemos, con suerte creo que llegaremos al 40% de postpagos. El 60% son prepagos. Vayamos a una factura tipo, 2.500 pesos. ¿Querés 3.000 pesos final que podemos pagar vos o yo como abonados? Sacale los impuestos. ¿Cuánto le queda? Con suerte 2.000 pesos. 2.000 pesos dividido 200 pesos del euro, 10 euros contra 80. No cierra los números, es fácil. Y cuando hay que invertir, hay que invertir en dólares y en euros. Ahí está el asunto. Y quiero apoyar un poco lo que dijo Franco. El problema es la falta de profesionalización en los órganos de conducción del Estado, en el área de comunicaciones fundamentalmente. Nosotros, fíjense, en economía, si no hay un economista, no estás. Ni secretario, ni ministro, ni nada. En justicia, si no sos abogado, no estás. En el área nuestra, viene cualquiera. Viene cualquiera, que no sabe nada.
Entonces tiene que basarse en asesores. Pero la persona no sabe. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo. Los temas nuestros son temas que tenemos que tener enfrente un interlocutor válido. Por eso nosotros hemos mandado una carta como consejo profesional al jefe de gabinete, al doctor Mansur, diciendo que tiene que haber profesionalización y tiene que haber profesionales para que justamente puedan conocer, puedan saber. Y a las reuniones internacionales tienen que ir la gente que sabe, no hacer turismo. Yo siempre digo lo que pienso. Ustedes, acá Mariana y el papá de Mariana me conocía, que yo voy y digo lo que pienso. Y es así, así estamos. No conocen las leyes, no conocen las leyes. Yo hace unos años tuve que ir a dar, que llamaron en el 2012 por portabilidad. Los asesores de todos los senadores, no había un ingeniero ni un abogado en marco regulatorio. Todos cargos políticos. La Comisión de Comunicaciones del Senado. Entonces yo que les dije, que casi se desmayan, que les iba a dar una clase tipo para jardín de infantes, porque nadie sabía un pomo. Y seguimos igual. Y seguimos igual. Vos te reís, Martín, pero es así. Entonces seguimos igual. Y así estamos. Así estamos. Nuestra área está destruida, está desmantelada. Entonces, ¿quién va a venir a invertir? Cuando un día sacan una cosa, como dijo Franco, el decreto. Salió entre gallo y medianoche. Nadie consultaron ni a los consejos profesionales, ni a las cámaras, a nada. ¡Pum! Sacan algo. ¡Ay, no sirve! Y después, como dicen los oligopolios, cada vez más concentración. Fíjense, en un momento estaba Movicom, lo compra Telefónica. Cablevisión, multicanal, cobra Cablevisión. Después se mete, el grupo Clarín se mete en Telecom. Más concentración, más concentración, más concentración. ¿Cómo haces? ¿Ustedes no han recibido ofertas cámbiese por portabilidad, cámbiese de teléfono, 10 pesos de diferencia? Está todo armado, no hay diferencia entre los servicios, todo lo mismo, todo lo mismo. Como yo digo, a mí me llamó Movistar para ofrecerme fibra óptica. Me llamaron ellos, le digo que sí. Me llaman a la media hora. No podemos porque estamos al otro lado de la cuadra. ¿Cómo están? Sí, pero no tenemos previsto hacer la canalización. Me están jodiendo directamente. Cruzar no era una avenida, una cuadra. 30 metros. No lo hicieron. Lo dejamos en lista de espera. Me está tomando el pelo. Me llamaron ellos, no llamé yo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Te cuento nada más que la risa es un poco de pena porque me hubiera gustado que estuvieran los representantes del oficialismo en este panel para ver cómo se redondeaba todo lo que estamos charlando, ¿no? Pero bueno. ¿Y vos te crees por qué no vinieron? Franco, otra de las medidas que eran de mucho interés para ustedes era la portabilidad fija, ¿no? ¿Cómo están viendo el proceso y qué análisis están haciendo? Primero el proceso de la implementación y cuáles son las expectativas que hay con la entrada en vigencia del nuevo marco. Tardamos tantos en hacer las cosas que seguramente dentro de poco va a salir el reglamento para los fax. Entonces va a ver cómo nos vamos a transmitir los fax y entonces vamos a gastar una fortuna en hacer que todos los fax tengan inteligencia. A mí me parece que es absolutamente anacrónico. A todas las cooperativas del interior es absolutamente imposible. Tienen centrales que no lo pueden hacer. La tecnología ya ha sido sobrepasada. Y sí, era algo muy bueno en 1999. En el 99 estaba bien. Sí. Hoy está muy tarde. Y hoy yo pongo mi energía en la coparticipación de infraestructura, en la situación que el precio del servicio de Internet va a ir a la baja, o sea, cada vez el precio va a bajar porque se va a convertir en un commodity. Las comunicaciones y la fibra óptica dentro de 10 y 15 años va a ser más parecido a una empresa como AISA que a una empresa de tecnología. Para lo cual, si no se utiliza la infraestructura que está hecha, lo que vamos a ver es un montón de empresas quebradas o dando mal servicio. Entonces el Estado tiene que estar mirando para adelante,
pero no estaba mirando para adelante. Mirar para adelante es la ley que se hizo en el 2014. En el 2014 mirábamos para adelante, y en el 2022 miramos para atrás. Igualmente, la situación regulatoria, yo no quiero cargar sobre la actual gestión. Desde el gobierno de Fernando de la Rúa que no se hace nada. El último gobierno que tuvo una actividad importante respecto al marco regulatorio fue el gobierno de Fernando de la Rúa. Con el decreto 764. A partir del decreto 764. A partir del decreto 764 y algún otro que se hizo en los meses posteriores, después no se hizo absolutamente nada. Con lo cual acá no hay una discusión sobre el tinte político, sobre si es un modelo o no. Acá estamos muy acostumbrados a no hacer nada y que exista la ley de la selva. Ustedes alguna vez se me habrán escuchado que en la ley de la selva las 1.500 empresas pymes son las suricatas, ¿sí? Hay 1.500 suricatas y hay 3 elefantes, ¿sí? Los 3 elefantes están muy bien que estén, existen, son buenísimos, hacen un montón de cosas. Hace más de 40 años que convivo con ellos y diría que ya a esta altura los quiero, ¿sí? Los quiero afectuosamente. Pero la cuestión es que el Estado necesita de las suricatas para poder equilibrar el mercado, y las necesita porque son las que tienen el tamaño y la decisión para poder ir a esos lugares donde el elefante no entra, donde el elefante no quiere ir, donde el elefante le parece que eso es malo, pero a las suricatas le parece bueno, porque no todos creemos que lo bueno es grande, algunos creemos que lo bueno es chico, algunos creemos en pequeños nichos, en pequeños trabajos, y eso es lo que hacen las pymes argentinas. Y cuando digo esto no lo digo solamente por la cámara que presido, lo digo por todas las cámaras, porque todos los líderes no los líderes de las cámaras, los líderes de cada emprendedor y de cada empresa argentina que invierte sus ahorros en Argentina, eso tendría que estar viabilizado por el Estado. El Estado debería ayudar a las empresas argentinas que invierten a pesar del Estado, ¿sí? Este es el punto, digamos, donde creo que nosotros tenemos que hacer énfasis. No es unos contra otros, no es el oligopolio contra las pymes, no es las pymes contra el Estado, no, es todos juntos, porque el pueblo argentino necesita que le demos más fibra óptica, e increíblemente está dispuesto a pagar por ella. ¿Qué mejor noticia podemos tener? Roberto, te preguntan qué se podría fabricar en el país para disminuir los costos de 5G. Es muy difícil lo que es el core de las redes, pero sí todo lo que es los elementos alternativos, eso se puede hacer. Se pueden hacer algún tipo de terminal, por ejemplo, en 5G, cuando lo que está enganchado con IoT, todo lo que es programación, todo lo que son pequeñas antenas. Hay cosas que se pueden hacer en el país. No se pueden hacer las radiobases ni los temas más importantes, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Justamente, siguiendo un poco con lo que dice Franco, hay un montón de pymes de electrónica que realmente, si les dan la posibilidad, van a poder hacer, pero digamos, a mí me han comentado que a veces dicen, nosotros no podemos fabricar porque en los impuestos que me ponen por las partes me sale más barato traer algo hecho de afuera que hacerlo acá. Entonces, ¿cómo haces para hacer eso? Entonces, ¿cómo hacer? Digamos, y quiero decir otra cosa respecto a lo que dijo Franco, que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. Fíjense, Servicio Universal sigue con los mismos temas que había en el decreto 764, telefonía pública, ¿cómo se llama? Teléfonos fijos. Y si el mundo va para otro lado, el mundo es móvil. El mundo es móvil. Tenemos que ir ahí. El mundo es conectividad con Internet. Se demostró en la pandemia el desastre que fue la conectividad. Entonces, ahí tenemos que regular bien. No puede ser que te vendan un servicio que te dice, te doy 100 megas y con suerte te dan 20. Entonces, cuando uno lee, dice, en algún momento del día, claro, a las 3 de la mañana cuando estás durmiendo, pero cuando tenés que usarlo no te sirve.
Y Franco, hay una de las muchas preguntas, te traslado a vos. Esta que dice, se habla de inversiones y de expansión de la fibra. ¿Cómo ven el mercado laboral de jóvenes que incursionan en formación técnica de fibra óptica y telecomunicaciones? Hacemos unos enormes esfuerzos por conseguir recursos, sobre todo entre la sub-25, ¿no? Porque son los que realmente entienden las aplicaciones y entienden el funcionamiento del sector. A nosotros, particularmente en la empresa donde participo, nos cuesta muchísimo retener a esos talentos, porque evidentemente hay mucho por hacer. La verdad que nosotros tenemos un plantel donde absorbemos todos los jóvenes que podamos. Por supuesto que los jóvenes tienen que tener una capacitación, ¿no? O sea, la situación es que estos jóvenes tienen que tener aplicación, pero yo diría que hay demanda de recursos, hay demanda de jóvenes, y eso se está dando porque estamos aplicando tecnología de última generación. Cuando estamos utilizando fibra, coparticipación de infraestructura, cuando estamos utilizando software, este tipo de software, la realidad es que en Argentina hay desarrollos que son iguales o superiores a lo que existen en la ciudad de Nueva York. Argentina no es menos que nadie. Argentina no es menos que nadie. Lo que está es descoordinada y no está organizada, pero la realidad es que los talentos, ojalá pudiéramos tener más jóvenes que se acercaran a nuestras empresas hay trabajo para esa capacitación, ¿no? Y sería muy bueno, digamos, que el Estado o ayudara, digamos, con capacitación en este mundo para que los jóvenes se queden en Argentina, que los necesitamos, ¿no? Doy un caso particular. Tenemos nosotros varios empleados argentinos que viven en el exterior. Viven en el exterior y nosotros le pagamos el sueldo. Lo que es malo es que el dinero que nosotros le pagamos, lo pagan los argentinos, ¿no? Con los servicios argentinos, pero nuestros empleados que están en el exterior compran la fruta en el exterior, no la compran acá. Entonces eso es un desbalance que si se profundiza, evidentemente es muy malo. Sería muy bueno retener a los jóvenes para que se queden, los necesitamos y hay trabajo para darles. En lo que decía él de la capacitación, el Consejo Profesional, vía la Fundación Fundetec, está empezando a dar cursos para todo lo que es tema FTTH, en varios niveles. Un nivel para idóneos, para nada más que empalmadores, un nivel intermedio y un nivel superior. O sea, nosotros lo hemos detectado eso y bueno, se está empezando a movilizar el tema de la capacitación en eso. Muchas gracias, Mariana, y siempre un recuerdo muy importante para Germán con más de 40 años de historia creciendo juntos.